En la sesión de hoy vamos a trabajar las ecuaciones de sustitución, las cuales nos van a llevar a ecuaciones ya conocidas. Recuerden que ya hicimos el paso por las ecuaciones de variable separable, las ecuaciones lineales, las ecuaciones exactas, cuando hay un factor integrante especial que vuelve exacta algunas ecuaciones. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que algunas ecuaciones mediante sustitución pueden ser convertidas en alguna de las anteriores. De hecho, vamos a darnos cuenta que propiamente vamos a hablar de aquellas que se pueden convertir o bien en una ecuación diferencial de variable separable o bien en una ecuación diferencial lineal. Entonces basta con determinar cuál debe ser la sustitución correcta para encajar cada una de estas ecuaciones dentro de su correspondiente y asimismo poder, digamos, transportar esa ecuación a una ya conocida. Como les decía, bien sea una ecuación de variable separable o bien sea una ecuación diferencial lineal. Y pues ya en cada uno de esas instancias ya se conoce el método correspondiente, entonces se solucionaría tal cual como ya se habló anteriormente. Bien, entonces empecemos con ecuaciones de la forma de y de x igual a una f de ax más by más c. Es decir, nos estamos dando cuenta que la función del lado derecho, en este caso va a ser una función que está dependiendo de un término en esa estructura, ¿sí? Entonces es claro pues que si nosotros estamos teniendo una función en ese término, en esa estructura, pues vamos a tener que buscar una sustitución que nos permita, digamos, solucionar la ecuación o mejor, volverla como una ya conocida. En este caso aquí nos vamos a dar cuenta que son ecuaciones que se pueden convertir en ecuaciones de variable separable. Entonces vamos a suponer que hay una función u de x, que es una función que va a solucionar, o mejor, que va a permitir encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces esa u de x la vamos a tomar en cuenta como ax más b, y que depende de x, porque por supuesto esta sigue siendo la función, ¿verdad? Más una constante. Cabe notar que esa constante puede llegar a ser cero, ¿no? Listo, entonces tenemos ahí la sustitución. En el caso en que b valga cero, pues simplemente tenemos una ecuación que únicamente dependería de x, ¿verdad? Entonces no tendríamos ningún inconveniente. El problema está en que escrita una función de esta manera y que el término del lado derecho no pueda estar escrito como un producto de dos funciones en las cuales cada una de ellas dependa tanto de x como de y por independiente, por separado, para hablar de separación de variables, pues no podemos, digamos, emplear ese método. Además de que vamos a partir de que esta ecuación de ninguna manera también va a llegar a ser lineal, por ejemplo, porque si fuese lineal, pues ya tenemos una ecuación y ya tenemos un método de solución para ese caso. Bien, dicho de esta manera, pues hay que encontrar el contraste para poder hacer la sustitución completa, ¿no? Si nosotros vamos a determinar esta nueva variable u de x escrita de esta manera, pues démonos cuenta que al lado derecho nos va a quedar nuestra f de u. Por eso ustedes vieron en inicio que teníamos algo, una estructura similar a esto. Y ya vamos a darnos cuenta que esta u también podría tomar otro tipo de simbología, o mejor, otro tipo de sustitución para otro determinado caso de ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a tener que investigar qué sería u' para poder sustituir y que no nos quede combinación de variables, sino que toda la variable pueda ser convertida, en este caso, a una variable que solamente dependa de u y de x. Claro, u va a depender de x y de y a su misma vez pues va a depender de x, ¿no? Es en este caso como lo estamos viendo. Pues para hallar entonces quién sería de y de x, o sea, nuestra y', pues debemos aplicar derivada a ambos lados de esta ecuación, ¿no? Dicho de esa manera, pues tenemos que sobre la expresión que está escrita ahí, pues nos quedaría u' de x y nuestro lado derecho quedaría de la forma a más, estamos derivando respecto a x, recordemos, b, ¿cierto? Por y', dado que no conocemos esa función y, que es de la cual vamos a tener que investigar,
Y pues en este caso nos estamos dando cuenta que la C termina siendo cero dado, ¿cierto? ¿Cuál es el valor constante y pues que estamos derivándolo en este caso? Entonces, en cuenta aquí que aquí ya tenemos ese contraste, miren, tenemos esta sustitución y para ese caso entonces uno inmediatamente puede generar una solución. ¿Qué va a poder decir ahí? Pues vamos a poder concluir, por ejemplo, que en este caso esa expresión la vamos a poder escribir como A más B veces una f de u. ¿Sí? Y ustedes preguntarán, ¿por qué f de u? O sea, esto tenemos aquí nuestra u', miren. O sea que, bueno, ya voy a explicar esto acá. Entonces, pues finalmente, generalizando este procedimiento, podríamos decir que u' de x menos b veces f de u termina siendo igual a A. Algo que ya podemos decir, pues ahí tenemos una ecuación de variables separable. Entonces, más aún, para no ir a tener dualidad con este tipo de expresión, pues podemos simplemente decir que esto sería de la forma u'. Bueno, aquí lo podemos decir inmediatamente en el caso anterior. Vamos a poder decir que eso en últimas sigue siendo u' menos b veces f de u igual a A. Entonces ahí tenemos la sustitución total. Es decir, esta ecuación diferencial que tenemos acá se nos convirtió en esta. Y bueno, ¿y por qué el cambio aquí? By' igual a bf de u, prácticamente es lo que estamos diciendo. Pues hagamos ese análisis respecto a lo que tenemos aquí en inicio, ¿verdad? Y es que esto que tenemos en inicio, pues es lo mismo que escribir y', ¿verdad? Y' de x. Y pues esto es igual a f de todo esto que en últimas habíamos dicho que por sustitución era f de u. Entonces, en lugar de haber escrito y' aquí, escribimos f de u y finalmente tenemos entonces la transformación total o la sustitución total de esa ecuación diferencial. Es decir, que la estructura, digamos, generalizada para una ecuación de ese tipo va a tener esa forma. Bueno, esa forma pues puede ser de múltiples maneras, dada esa función f de u, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar una combinación infinita de funciones que me generen, digamos, ahí una ecuación diferencial, pero pues nos vamos a dar cuenta que en últimas esa ecuación diferencial pues va a tener una característica y en ese caso esa característica tiene que ser que nos va a quedar una ecuación inmediatamente de variable separable. Ahora, si no queremos ver de esa manera, pues inmediatamente también vamos a poder darnos cuenta que ahí vamos a tener en cuenta una función de tipo u', todo sobre a veces más b f de u igual a 1, en donde ya vamos a poder evidenciar, ¿cierto? En su totalidad, la ecuación de variable separable. O sea, ya esta forma me pone en evidencia que en realidad estamos hablando de una ecuación de variable separable. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Pues integramos respecto a x, porque es la variable de integración, y posteriormente, pues nos vamos a dar cuenta que al generar la solución, tenemos que al final devolver, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la u? Y para ese caso, entonces, volver a nuestra variable inicial. Observemos un primer ejemplo. Entonces tenemos la ecuación diferencial y' igual a x más y al cuadrado. Es claro que en este caso nuestra sustitución debe ser u de x igual a x más y de x. Y por tanto nuestra u' de x es igual a 1 más y' de x. Más aún vamos a poder decir que y' va a ser igual a u' menos 1. Es importante tener en cuenta que para este caso la sustitución adecuada debe ser la que está indicada en azul. Bien, de acuerdo a eso entonces tenemos que u' menos 1 es igual
a u cuadrado, es decir, esa es nuestra f de u, es igual a y', es decir, igualando esos dos términos. Por lo tanto, obtenemos que u' va a ser igual a u cuadrado más u, es decir, u' sobre u cuadrado más 1 es igual a 1. De donde inmediatamente, integrando, vamos a saber, y despejando por supuesto, que u va a ser igual a la tangente de x más c. Y devolviendo nuevamente a nuestra variable original, vamos a observar que y de x, tomando en cuenta este término de acá, va a ser igual a la tangente de x más c menos x. Y tenemos entonces la solución sobre la cual podríamos o podemos mejor inmediatamente observar que para este caso el comportamiento de las soluciones está determinado por la siguiente imagen. Ya ustedes entonces lo van a poder comparar. Entonces, un segundo ejemplo corresponde a la siguiente ecuación. Voy a plantear la ecuación de la forma y' igual. Eso puede tener otra escritura, pero la idea es llevarla a esta para poder ejecutar la sustitución con mayor claridad o poder saber que en realidad es una función que debe aplicarse por ese lado, por ese método. Menos 5x más y elevado al cuadrado menos 4. Es muy similar a la anterior, ¿verdad? Pero pues si ustedes se dan cuenta, en este caso el planteamiento nos da a entender que nuestra u de x pues debe estar determinada por el término que está elevado al cuadrado, es decir, menos 5x más y. Entonces inmediatamente lo que vamos a hacer es hacer esa sustitución. Vamos a tener entonces que nuestra u la vamos a escribir como menos 5x más y en ese orden de ideas, bueno, y de x, haciendo simplicidad de la expresión, podemos decir que nuestra u' va a ser inmediatamente menos 5 veces más y'. ¿Sí? Ahí tenemos entonces o de y de x, como se presente la ecuación en ese caso. Bueno, de otro lado también tenemos que y' se puede escribir como u' más 5, lo que estaba haciendo en el caso anterior, como les dije. Aquí ya lo voy a poner entonces de esa manera. Es decir, u' más 5 es igual a y'. Es decir, aquí inmediatamente ya estoy poniendo en contraste y voy a comparar inmediatamente la igualdad de esas dos expresiones. ¿Quién sería nuestra f de u? Entonces recordemos que la f de u está determinada por nuestro lado derecho, ¿cierto? Aplicando la sustitución, es decir, que en ese caso nuestra f de u va a terminar siendo u cuadrado menos 4. Entonces vamos a llamar esto 1 y vamos a llamar esto 2. Y entonces podemos decir que igualando 1 con 2, que es en última lo que tenemos en la ecuación diferencial, porque miren, y' es esto que tenemos acá, es decir, u' más 5 va a ser igual a el lado derecho que es la f de u. Aquí termina siendo f de u, que es la sustitución que tenemos. Y pues nuestra f de u, que lo hemos marcado, aquí lo tenemos y en ese caso va a ser de la forma u cuadrado menos 4. Entonces tenemos que entender que lo que debemos tener ahí en ese caso debe ser una ecuación diferencial de variable separable, pero pues no es tan evidente como está escrita en estos momentos. Ah, bueno, pero eso lo vamos a poder reescribir y vamos a poder decir inmediatamente, ¿cierto? Que u' va a ser igual
a u cuadrado y aquí tenemos menos 9. Listo, ahí reescribimos esa expresión. Bueno, entonces, pues inmediatamente vamos a poder decir que para este caso u', o si se quiere ver como du de x, ¿cierto? Para escribir du sobre u cuadrado menos 9 y dx, 1 de x, pero sin embargo es lo mismo que estoy escribiendo acá, ¿cierto? U cuadrado menos 9 igual a 1. Posteriormente lo que hacemos es integrar, ¿verdad? Du de x tenemos aquí du de x inmediatamente, bueno, de x integramos respecto a x y aquí entonces inmediatamente tenemos que evaluar esa integral. ¿Cuál debería ser el resultado de esa integral? Pues en últimas lo que vamos a decir aquí es que aquí tenemos que aplicar fracciones parciales, ¿cierto? Para poder evaluar esta integral. La integral del lado derecho ya la tenemos dada como x, ¿verdad? X más una constante. Ahora lo que tenemos que ver es cuál debe ser el comportamiento del lado izquierdo. Entonces, si tenemos nuestro lado izquierdo, es decir, tenemos que evaluar la integral, como les decía, lo podemos escribir como respecto a u de u cuadrado menos 9. Ahora, la expresión 1 sobre u cuadrado menos 9, según el planteamiento de fracciones parciales, ustedes saben que la vamos a poder escribir como 1 y el denominador ustedes saben que es una diferencia de cuadrados en donde aquí vamos a poder escribir 1 más 3, perdón, u más 3 por u menos 3 o viceversa, es un producto, no tiene problemas conmutativo y eso en última va a ser igual a veces, o mejor, a sobre u más 3 más b sobre u menos 3 y ustedes saben que aquí lo que necesitamos es encontrar nuestros valores de a y de b. ¿Sí? Y en contraste entonces podemos decir finalmente que la expresión 1 igual a veces u menos 3 más b veces u más 3, ¿cierto? Es la que se nos queda. Dada la suma, los denominadores son iguales, falta únicamente comparar numeradores. ¿Y cómo hago para hallar? Pues inmediatamente tengo dos valores en donde se me anulan esas expresiones y puedo encontrarlos de manera rápida. En 3 para este término se anula y en menos 3 para este término. Entonces, si u vale 3, inmediatamente me voy a dar cuenta que b por 6 igual a 1, o sea que de aquí concluyo que b vale un sexto. Cuando u vale 3, bueno, aquí, b vale un sexto si u vale 3. Y cuando u vale menos 3, entonces lo que concluyo es que a debe valer menos 3 menos 3 menos 6, o sea, menos 6 veces a igual a 1, o sea que a inmediatamente vale menos un sexto. Eso quiere decir que entonces aquí se nos convierte esta integral, que es la que tenemos desarrollando en el lado izquierdo, es esta, en esta suma de integrales, ¿verdad? O sea, se nos traduce entonces el problema que tenemos planteado aquí anteriormente. Lo voy a escribir aquí como, bueno, la integral respecto a u sobre u cuadrado menos 9 se nos traduce en aplicar inmediatamente la integral de a veces, ¿cierto? O sea, de menos un sexto sobre u más 3 respecto a u, más la integral de b veces, que en este caso sería un sexto, de u más 3, menos 3 en este caso, respecto a u. Y todo es igual, como nos damos cuenta, al lado derecho que tenemos. Y nuestro lado derecho pues era pues, la integral de 1. Pero pues si ya estamos hablando de integral acá, ¿verdad? Aquí ya podemos también hablar de integral y podemos decir inmediatamente que eso sería x más c. Ahí tenemos entonces ese resultado. Faltaría entonces consolidar el resultado del lado izquierdo. Aquí entonces podemos tener menos un sexto de esta integral más un sexto de esta integral. Finalmente, pues podemos agrupar esa expresión y podemos decir que eso es un sexto de un factor, ¿cierto? Y ustedes saben bien que esa integral me genera unos logaritmos. Aquí tengo menos el logaritmo de u más 3
más el logaritmo de u menos 3 y todo esto igual a x más c. Recuerden que la idea es tratar de poder escribir esa expresión de manera explícita, pero tenemos un inconveniente. Nuestra función o nuestra variable dependiente, que en este caso es u, y que u depende tanto de x como de y, ¿cierto? Y que debemos nuevamente regresar a nuestras variables originales, pues está dependiendo de un logaritmo, pero podemos hacer uso de la propiedad de logaritmos, que ustedes bien saben que aquí en esta diferencia está generando inmediatamente un cociente, ¿verdad? O sea que en últimas podemos decir que esta expresión se convierte en un sexto el logaritmo del cociente entre u menos 3 y u más 3, con la restricción del dominio, ¿no? Por supuesto, en que no vuelva a la expresión que tenemos ahí como cero. Bien, entonces en este caso ya tenemos es una igualdad con respecto a x más c. Estamos consiguiendo ya lo que necesitamos, como les decía. Y finalmente entonces lo que podemos decir para ese caso es que, bueno, podemos multiplicar toda la expresión por 6 y luego aplicar la función Euler, ¿verdad? Entonces inmediatamente lo que vamos a obtener para ese caso es la expresión de la forma u menos 3 sobre u más 3 igual, y al lado derecho pues nos va a quedar la expresión de la forma e a la 6x más 6c, que esto me está marcando un producto de exponenciales como ustedes bien lo saben, es decir que esto lo puedo escribir de la forma e a la 6x por e a la 6c. Y esto lo podemos contar con otra constante, ¿verdad? Podemos decir que k vale este valor constante. No hay problema con esto. De esa manera, entonces, inmediatamente podemos, bueno, hacer aquí una expresión algebraica de tal manera que logremos despejar la u, es decir, podemos finalmente decir que esto es de la forma u menos 3 sobre u más 3 igual a k veces e a la 6x. Sí, entonces podemos despejar aquí este término y vamos a darnos cuenta que finalmente vamos a poder escribir esa expresión que tenemos ahí con la forma que íbamos a poderla escribir así. U va a ser igual, bueno, eso se lo dejo a ustedes para que puedan hacer ese despeje. Vamos a tener una forma o una estructura de la siguiente manera. 3 veces 1 más la k veces e a la 6x. Todo esto sobre 1 menos k veces e a la 6x. Eso es producto de haber despejado la u de este caso, ¿verdad? Y como finalmente lo que necesitábamos era encontrar nuestra solución basado en términos de y y x, por supuesto, y lo tenemos en términos de u, pues venimos a ver aquí que nuestra u está definida como menos 5x más y, ¿sí? Entonces, en este caso, en conclusión, vamos a poder escribir, bueno, voy a escribirlo por aquí, que nuestra y de x va a estar dada de la forma como, creo que no me va a alcanzar ahí. Mejor lo escribo por acá. Vamos a decir que nuestra y de x finalmente va a estar dada de la forma 5x, como se dan cuenta aquí tenemos ese término, más el cociente que ya hemos escrito anteriormente, es decir, 3 veces 1 más k veces e a la 6x dividido entre 1 menos k veces e a la 6x. Finalmente entonces ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial planteada a partir de la sustitución adecuada y que, como nos dimos cuenta, pues nos generó, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Una ecuación diferencial de variable separable y siempre volviendo a nuestra variable inicial. ¿Cómo debería ser entonces en ese caso el esquema para la familia de curvas, las soluciones?
Entonces vamos a tener que nuestra familia de curvas para este caso es un comportamiento de esta manera. Bueno, ustedes ya lo van a poder ver de manera mejor cuando pues, lo analicen y lo puedan graficar. Bien, entonces ahí con eso podemos hacer explícito que las ecuaciones que tienen esta forma, ¿verdad? Van a poder ser sustituidas e inmediatamente esa sustitución me va a generar una ecuación de variable separable. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos entonces una ecuación en donde el lado derecho ya no dependa de una estructura como la tenemos aquí de forma polinomial, podría decirse lineal, sino como un cociente? Entonces, ahí es donde entra a actuar la ecuación que ustedes conocen de primer orden llamada la ecuación homogénea, que no se debería confundir con la homogénea de la cual estábamos haciendo alusión en la ecuación diferencial lineal, dado que su lado derecho era cero, sino la homogénea en el sentido, ¿cierto?, del término respecto al cual está dada, en este caso, la función del lado derecho. Vuelve a pasar, si nuestra ecuación diferencial no está planteada de esa manera, pues habrá que buscar, ¿cierto?, esa forma general. Bien, entonces, la estructura generalizada de una ecuación diferencial homogénea va a estar dada de la siguiente manera. Tenemos nuestra ecuación de la forma de y de x y sabemos que pues como lo estamos poniendo en evidencia, tenemos una estructura de la forma en el lado derecho f que depende de y sobre x. Entonces se plantea la sustitución, en este caso, como la función que va a estar determinando o va a estar determinada mejor como el cociente de la función y de x sobre x. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que eh, el dominio inmediatamente está restringiendo el valor en donde x vale 0. Ahí siempre va a haber esa restricción. Ahí tenemos en cuenta. Y en algunos casos también se restringe en donde la y pueda valer 0, dado que se puede expresar esta forma y sobre x o podría aparecer también la forma x sobre y, que es como tener y sobre x elevado a la menos 1, ¿verdad? Entonces por eso hay restricciones del dominio tanto en la variable x como en la variable y hay que tenerlas en cuenta. Bien, si eso es así, inmediatamente esto me da a entender que la función y de x va a estar determinada como x veces la función u de x, ¿verdad? Y si eso es de esa manera, pues bueno, por simplicidad voy a escribir esto así, voy a encontrar y', y y' voy a saber que inmediatamente va a ser nuestra u más x veces u', ¿cierto? Es decir, aplicando la regla del producto para la derivada en este caso. Y pues dicho de esa manera, ¿cierto? Vamos a tener que inmediatamente queda reemplazada nuestro lado derecho como una f de u y nuestro lado izquierdo como y', pero y' se traduce a expresar este término que tenemos aquí, como nos damos cuenta. Es decir, vamos a decir que para la ecuación inicial, ¿cierto? Y para esta ecuación voy a llamarla 1. Se tiene que nos va a quedar lado izquierdo de y de x, o sea, el mismo y', sustituido de la forma u más x veces u', o de y de x, si se quiere ver de esa manera, de u de x, igual, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces en nuestro lado derecho la f de u. Sí, entonces vamos a tener nuevamente que encontrar una ecuación de variable separable. Bueno, aquí ya es muy evidente que x, y bueno, voy a expresarlo como du de x, va a ser igual a la función f de u menos u. Por lo tanto, si aplicamos separación de variables, inmediatamente voy a obtener que du sobre f de u menos u, y hay otra restricción de dominio bajo u, en donde esta diferencia no debería ser cero. Entonces u debe estar por fuera de eso, pero está marcado también con los valores de x y de y, dado que u depende de x y de y, ¿verdad? Y eso inmediatamente, como nos damos cuenta, va a ser igual a dx sobre x. O sea, tenemos esa estructura en donde el lado derecho pues ya siempre va a estar determinado de esta manera. O sea, si integramos entonces
vamos a darnos cuenta que pues nos generaría inmediatamente la integral de du sobre f de u menos u, y eso inmediatamente va a ser igual al logaritmo natural de x más una constante. Ya tenemos entonces ganado ese espacio respecto al lado derecho. Ya sabemos que nuestro lado derecho siempre está dando de esa manera y lo podemos poner en contraste. Y en ese caso únicamente lo que tendríamos que hacer es evaluar nuestro lado izquierdo, que dependería, ¿cierto? En ese caso, pues, de la expresión que sea f de u diferenciada, o en ese caso en diferencia mejor, con nuestra expresión u. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a tomar, bueno, para ese caso, entonces vamos a decir que tenemos una ecuación diferencial de la forma de y de x, y tenemos entonces el término xy más y cuadrado más x al cuadrado, todo esto dividido entre x al cuadrado, y ahí tenemos entonces nuestra ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que nuestro lado derecho puede ser escrito como un cociente de y sobre x, o una expresión que tenga esa misma, pero en términos de exponente diferente al lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues inmediatamente nos vamos a dar cuenta que podemos distribuir este denominador para cada uno de los términos del numerador, y dado de esa manera, pues simplificando o haciendo las simplificaciones precisas, y teniendo en cuenta lo que ya les había dicho, que x aquí no puede ser cero, es decir, el dominio ya tiene una restricción en cero, y pues eso hay que hacerlo evidente. Entonces inmediatamente entonces nos va a quedar la expresión de la forma y sobre x más y sobre x elevado al cuadrado más, y bueno, aquí entonces me quedaría un 1. Bien, aquí ya estamos conformando nuestra f de u. Sí, porque si nosotros decimos que tenemos la sustitución de la forma u, en donde vamos a escribir que y sobre x, pues ya sabemos que bueno, y va a ser igual a x por u o u por x. Inmediatamente sabemos que nuestra y' va a ser de la forma u más x veces u', ¿cierto? Entonces, ¿qué es nuestro lado derecho? Nuestra f de u, en este caso, va a estar transformada como u más u al cuadrado más 1. Y nuestro lado izquierdo, que es nuestra de y de x, o sea, nuestra y', pues va a estar escrito como u más x veces su prima, ¿cierto? Y esto va a ser igual a u más u cuadrado más 1. Vamos haciendo entonces en este caso eh, el desarrollo de esa expresión. Simplificación de términos, si se dan cuenta, entonces tenemos en este caso x veces u' igual a u cuadrado más 1. Expresión conocida nuevamente, ¿no? Entonces, des en cuenta que el resultado de haber restado esa f de u, es decir, de haber hecho la diferencia entre ese lado derecho con u, nos dio u cuadrado más 1, que es ya lo que tenemos en este caso. O sea que si nosotros hacemos separación de variables, pues vamos a tener que u' va a ser igual a u cuadrado más 1, perdón, sobre u cuadrado más 1 va a ser igual a 1 sobre x. Siempre nuestro lado derecho va a estar determinado como u sobre x, es decir, como un logaritmo, ¿verdad? Y pues volvemos al caso anterior, aquí generamos una arcotangente, ¿cierto? También con un conjunto de números restringido para los valores de u, para que se pueda aplicar esa arcotangente. Y por lo tanto, pues entonces si aquí se genera una arcotangente, pues vamos a poder decir que u inmediatamente va a ser igual a la tangente del lado derecho, que ya sabemos que es el logaritmo natural de x más nuestra constante c. Y pues devolviendo nuevamente a nuestra variable inicial, que sabemos que u estaba determinada como y sobre x,
donde x va a ser diferente de 0, por supuesto, pues vamos a decir que la solución y de x, en este caso tiene la forma x tangente del logaritmo natural de x más c. Y mire cómo ponemos en evidencia aquí en este logaritmo que la x no puede llegar a ser 0, ¿verdad? Estamos diciendo inmediatamente eso. Y ya lo habíamos deducido, ¿cierto? En este caso, la sustitución que habíamos hecho inicialmente. Y de esa manera, entonces, démonos cuenta que esta ecuación diferencial, que para el caso era una ecuación diferencial no de variable separable, se pudo, ¿cierto? A través de una sustitución, volver como variable separable para encontrar su desarrollo. Veamos entonces cuál es el comportamiento de las soluciones para este caso. Entonces aquí tenemos un comportamiento, ¿cierto? Pues está involucrada una tangente, entonces tenemos esos crecimientos similares a los que ya hemos visto en el caso anterior. Bien, ahí tenemos entonces el gráfico del conjunto de soluciones. Bien, observemos entonces otro ejemplo de esta misma ecuación. Esta vez nos vamos a dar cuenta que la estructura de esa ecuación diferencial va a estar determinada un tanto diferente, pero en últimas estamos haciendo alusión a exactamente lo mismo. Entonces, planteamos una ecuación de la siguiente manera. Se nos plantea resolver la ecuación diferencial x al cuadrado más y al cuadrado de x más x al cuadrado menos xy de y igual a 0. Entonces uno inmediatamente observa la ecuación diferencial y puede pensar que es una ecuación diferencial exacta, pero si ustedes aplican el criterio de exactitud, pues se van a dar cuenta que no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí inmediatamente podemos pues generar, digamos, una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vamos a poder hacer una sustitución de tal manera que pues me va a poder dar luz y encontrar esa expresión del lado derecho de f de u. Lo primero que puedo hacer es poder, digamos, escribir una estructura de esta manera. O, en últimas, puedo inmediatamente decir que utilizo la transformación xu o ux, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y pues en esa expresión, en ese caso, pues tenemos que de y de x nos va a quedar como, en ese caso ya lo habíamos visto, ¿cierto? U por dx y obviamente más la expresión del producto que se nos genera a través de esa derivada. Pero bien, si tenemos en ese caso esa expresión escrita así, pues inmediatamente la sustitución que podemos efectuar ahí va a tener, ¿cierto? La forma x al cuadrado más, aquí tenemos un y cuadrado, entonces des en cuenta que eso se nos va a convertir en un u cuadrado de x al cuadrado. Observen que estamos haciendo lo mismo que en el caso anterior, solamente que en este caso ya estoy aplicando directamente esa sustitución para poder, digamos, generar todo en términos de u, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces esto respecto a x más, y aquí tendríamos entonces el término inmediatamente dado para x cuadrado, ¿verdad? Que sería, en este caso, bueno, aquí pues es x cuadrado menos el producto de x con y. Pero recuerden que y es u por x, entonces pues nos va a quedar u factor de x al cuadrado, ¿sí? Todo esto multiplicado por de y, pero de y recuerden que aquí, ¿cierto? Sería el producto, la derivada de este producto. O sea que esto en realidad va a ser producto, ¿cierto? De u veces de x más x veces de u y todo esto igual a 0. Bien. Reordenemos un poco esa expresión y entonces, bueno, hagamos distribuciones y podemos hacer pues las asociaciones correspondientes. En ese caso, por ejemplo, se dan cuenta que hay un x cuadrado, ¿cierto? Que me genera un factor común y aquí me va a quedar una expresión del tipo 1 más u cuadrado de x, ¿cierto? Más, y bueno, aquí podemos hacer estas distribuciones de tal manera que pues nos vamos a dar cuenta inmediatamente que nos va a quedar la estructura x a la 3 factor de
1 menos u, todo esto de u igual a 0. Bien, ahí tenemos entonces esos términos. Nótense que aquí tenemos un ux cuadrado x a la 3, mírelo, que es el término que está aquí. Ux a la 3, perdón, de u, que es ese término, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos también un término de la forma x al cuadrado u de x, ¿sí? Es en últimas lo que vamos a, al fin y al cabo, a factorizar. Bien. Si nosotros entonces hacemos, pues, ahí una redistribución nuevamente, pues nos vamos a encontrar que en este caso vamos a obtener una expresión de la forma 1 menos u sobre 1 más u. Y esto respecto a u más, inmediatamente aquí tengo dx sobre x. O sea, estoy llegando a la misma estructura anterior, salvo que en este caso lo estoy haciendo, digámoslo, en un orden diferente, ¿no? Pero estoy utilizando exactamente el mismo hecho. ¿Listo? Y bueno, pues ahí tenemos inmediatamente lo que veríamos ahí. Aplicamos, aquí tendríamos que hacer una sustitución, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues aquí podemos simplemente reescribir esta expresión para que podamos integrarlo, ¿no? Es decir, podemos decir que 1 menos u sobre 1 más u va a poder ser escrito de la forma. Entonces, esta expresión me conviene simplificarla, o sea, voy a poder escribir, miren, 1 más u, pero tengo que volver a llegar a 1 menos u, ¿verdad? Para que eso pase, entonces inmediatamente voy a tener que hacer pues una diferencia, ¿sí? Entonces ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿qué diferencia en este caso pues tenemos que hacer, ¿verdad? Pues entonces vamos a decir que esto es 1 más, más u, 1 menos u, disculpen. Y aquí puedo decir entonces que la expresión que puedo tener para ese caso sería menos 1 menos u más 2. Si nos damos cuenta, esa expresión que tengo aquí vuelve a ser equivalente a esa expresión. ¿Sí? Entonces no estoy modificando absolutamente nada. Estoy reescribiendo, digámoslo así, ese 1 en términos de una resta de menos 1 más 2 o una suma de menos 1 más 2. Y esto todo sobre 1 más u. Entonces des en cuenta que aquí ya puedo redistribuir y me quedaría menos factor de 1 más u sobre 1 más u más 2 veces cociente con 1 más u. Entonces miren que aquí ya se me simplifica y entonces este lado izquierdo pues va a poder ser escrito de la forma menos 1 más 2 veces 1 más 1 para poder integrar, que es lo que necesitamos, de u. Y pues bueno, aquí podemos decir que esto es más de x sobre x igualmente sigue siendo 0. Listo, entonces pues nada, aplicamos aquí inmediatamente, integramos y me quedaría que es menos u más 2 veces logaritmo natural de 1 más u, ¿sí? Más el logaritmo natural de x. Esto es una constante, ¿verdad? Al fin y al cabo, tenemos que aquí se nos origina una constante que es la constante como que se nos origina cuando estábamos integrando al lado derecho, ¿sí? Entonces, en este caso, pues ya podemos inmediatamente hacer una sustitución o devolver mejor la sustitución original, que en este caso tendría que ser de la forma menos y sobre x, ¿cierto? Que es aquí lo que tenemos como u, si lo despejamos o lo que hemos planteado al inicio, más 2 veces logaritmo natural de 1 más y sobre x, más el logaritmo natural de x igual a una constante c, ¿cierto? Y bueno, si se quiere escribir inmediatamente esa ecuación como una ecuación
o una función mejor de manera explícita, pues inmediatamente habrá que tomar en cuenta que necesitamos pues agrupar algunos términos. Por ejemplo, aquí, como ustedes se dan cuenta, podríamos inmediatamente despejar y decir que estamos haciendo uso de un cociente sobre esos dos logaritmos y estamos despejando, por ejemplo, y sobre x, y ahí podríamos expresar otra estructura. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que una estructura final va a seguir siendo de manera implícita. Es decir, ustedes pueden comprobar que toda esa expresión de aquí se puede resumir finalmente en la forma x más y elevado al cuadrado, y esto igual a una, no sé, bueno, c veces, eh, aquí puede ser esta misma constante, ¿cierto? X por e a la y sobre x. Es decir, en últimas, que es aquí, digamos, como aplicando la exponencial y bueno, haciendo el proceso correspondiente algebraico. Y nos damos cuenta que en últimas esa ecuación, esa función, sigue siendo una función implícita y pues eh, es muy posible que no podamos escribirla de manera explícita. Sin embargo, vamos a poder evidenciar cuál es la estructura, en este caso de las soluciones. Entonces ahí tenemos para ese caso cuál es el diagrama, ¿cierto? Nuestro campo vectorial para esas soluciones que se obtiene obviamente cuando se escribe la ecuación, esta que tenemos aquí de esta forma. Y entonces ahí ponemos en evidencia, digamos, cómo actúa una función homogénea a través de esa sustitución, que es exactamente la misma que planteé en las dos, aunque se pudiese ver de manera diferente, pero que en últimas está trabajando exactamente lo mismo para poder obtener resultados. Y finalmente vamos a hablar de la ecuación diferencial de Bernoulli, que es una ecuación diferencial que no es una ecuación diferencial lineal, pero que la vamos a poder volver lineal a través de una sustitución. Esa ecuación que está escrita así como la tengo planteada, o que también la vamos a poder escribir de la forma y', como había, digamos, escrito al principio, la ecuación diferencial lineal, más gxy más una h, no importa aquí porque recuerden que la h puede tener cualquier signo, por y a la alfa, y todo esto igual a cero. Entonces démonos cuenta ahí que tenemos un proceso y el proceso es buscar volver esa ecuación diferencial. En ese caso el método consiste en buscar que ella se vuelva como una ecuación diferencial lineal. Y para que ella se vuelva como una ecuación diferencial lineal, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un factor que la vuelve lineal. Entonces hay un factor que es de la forma 1 menos alfa por y a la menos alfa, que hace que esa ecuación diferencial se vuelva lineal. Es decir, al aplicar ese factor, yo voy a poder inmediatamente utilizar una sustitución. Entonces, si yo multiplico este término, ese factor, por esta ecuación, inmediatamente pues me va a quedar la estructura 1 menos alfa, y a la menos alfa, y prima, más 1 menos alfa, que de x, y aquí tenemos entonces y quedaría entonces a la menos alfa por y a la 1, es decir, y a la 1 menos alfa, ¿sí? Más, y aquí tenemos 1 menos alfa, factor de nuestra h de x, inmediatamente se simplifica ese término y todo esto nos va a quedar igual a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta este punto tenemos una estructura dada y se sugiere la sustitución. Se supone que tenemos que utilizar una sustitución de la manera, en este caso z igual a y a la 1 menos alfa, porque esta ecuación pareciera que fuera lineal, pero este término no es lineal, es el término que está terminando con la linealidad. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y también hay que decir que aquí ese término alfa tiene que ser diferente de 1. Bien. Para que sea una ecuación de Bernoulli. Listo, en ese caso entonces, ¿qué tenemos? Pues que al hacer la sustitución de esta manera, pues ya podemos encontrar inmediatamente nuestra z', ¿verdad? ¿Qué será nuestra z'? Pues
Analicemos, hay que derivar el lado derecho también. Entonces, derivando nuestro lado derecho, sabemos que esto es de la forma 1 menos alfa, y a la 1 menos alfa menos 1, es decir, y a la menos alfa, por la derivada y', es decir, regla la cadena, ¿verdad? Y ahí ya tenemos la derivada. Ah, pero oh, sorpresa. Des en cuenta que al plantear esa expresión como el producto de esta inmediatamente, miren lo que estoy obteniendo aquí. Ya tengo mi z', es decir, que prácticamente tengo ya convertida la expresión. O sea que esa expresión, vamos a llamarla la 1, la expresión 1 se convierte en esto que tenemos aquí ya planteado como z' más 1 menos alfa g de x por y a la 1 menos alfa, que ya dijimos que se sustituía por z, más 1 menos alfa por h de x, y todo igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, esta ya es una ecuación diferencial lineal. Entonces, esta es, digamos, la generalidad del método y por el cual, digamos, necesitamos hacer la sustitución para poder efectuar el desarrollo de esa ecuación. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, ahí tenemos la ecuación de Bernoulli nuevamente escrita y vamos a escribir la ecuación diferencial de y de x igual a 1 sobre x, bueno, más 1 sobre x mejor, por y igual a xy a la 2. Ten en cuenta que nuestra alfa vale un término diferente de 1, entonces es una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería nuestra alfa aquí? Como lo decíamos, 2. ¿Quién sería 1 menos alfa? Menos 1. ¿Qué sería entonces la sustitución en ese caso? Pues sería y a la menos 1, que es lo que se nos está pidiendo para ese caso. ¿Sí? Entonces, haciendo las sustituciones que he mencionado anteriormente, es decir, aquí estamos planteando multiplicar esto, recuerden, por 1 menos alfa por y a la, sí, en este caso, des en cuenta menos alfa, ¿sí? Y que además de eso, la sustitución tiene que ser y a la 1 menos alfa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso, y a la 1 menos 2, ¿verdad? O sea que tenemos como sustitución en este caso, bueno, z debe ser de la forma y a la menos 1. Entonces, si hacemos el producto, pues aquí, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría menos 1, factor de y a la menos 2, por y', voy a cambiar este por y' por practicidad, más 1 sobre x, ¿sí? Y aquí entonces nos quedaría la forma y a la 1 menos alfa, porque se está multiplicando y a la menos 2 por y a la 1, o sea, y a la menos 1. Y aquí pues nos quedaría solamente nuestra h de x, que en ese caso vale x. Pues des en cuenta que ya tiene entonces sentido hacer la sustitución, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar nuestra z, ¿cierto? Por este término que es lo que habíamos planteado inicialmente para poderla solucionar. E inmediatamente eso se nos convierte en nuestra z', bueno, es evidenciable aquí, ¿verdad? O sea que esa expresión nos queda de la forma z' menos z' más 1 sobre x. Bueno, ya aquí nos quedaría z igual a x, y que si lo queremos ver ya en su totalidad como la ecuación diferencial lineal, pues tenemos que esto es de la forma z', o si se quiere escribir de z de x menos 1 sobre x por z, y todo esto igual a menos x, que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? De primer orden, lineal, y que pues ustedes ya conocen cuál es el método de solución, incluso el método general, y que hay que tener en cuenta también que esta ecuación tiene un dominio para los valores de x diferentes de 0, empezando por ahí, y para valores de x no negativos, 0 abierto infinito.
Bien, ustedes se van a poder dar cuenta entonces inmediatamente cuando solucionen esta ecuación diferencial que la solución general de esa ecuación va a ser de la forma y de x igual a 1 sobre menos x al cuadrado más c veces x. Y ahí ya tendríamos entonces la solución de esa ecuación diferencial, dado que es lineal, en donde vamos a poder ver que el comportamiento de las soluciones tiene la estructura que está en pantalla. Y entonces eso sería todo por el día de hoy.